No se le escucha, profe. Bien, jóvenes, vamos a empezar. Ya, voy a empezar la grabación. Recuerden que este viernes hay práctica, ¿ya? Viene hasta lo que se hace el jueves, ¿ya? Bien, cálculo de volumen. Ya habíamos visto la clase anterior, volumen. Hicimos el método del disco, el método del anillo. Ahora vamos a ver el volumen usando el método de la corteza cilíndrica y en polares y en paramétrica, ¿no? Bien, entonces, el método de la corteza cilíndrica, a ver. Sea y igual a una función definida en un intervalo de A a B. Digamos que acá está definida de A hacia B, ¿no? La región formada por X igual a A, X igual a B y Y igual a 0, que es el eje X. Si giramos el eje Y, genera un sólido de revolución cuyo volumen va a ser de la siguiente manera. Mire, entonces, el volumen que se está generando, joven, es una corteza cilíndrica, ¿de acuerdo? La variación está en el eje X, pero sin embargo se gira el eje Y. Si usted recuerda, en el método del disco y en el método del anillo, cuando usted giraba el eje Y, la variación debería ser en el eje Y, pero a veces no se puede encontrar la variación en el eje Y, y tú tienes la variación en el eje X, pero sin embargo te piden que gires el eje Y o una recta paralela al eje Y. Entonces usamos el método de la corteza cilíndrica. El volumen es igual 2pi multiplicado por la integral de A hacia B, ¿no? La variación que está en el eje de X, de X por la función f de X diferencial X. ¿De acuerdo? Ahí está, la función f de X. De esa manera se va a encontrar el volumen. De igual manera, si ustedes tienen ahora X en función de Y giras el eje X, y si gira el eje X, la variación que esté en el eje Y, pero giras el eje X, entonces también se va a formar un sólido de revolución. Y ese volumen es igual a 2pi, la integral de C a D, ¿no? Porque la variación está sobre el eje Y. La variación está en el eje Y, ¿ya? Pero sin embargo giras el eje X. Ojo, está girando el eje X. Es Y por FY por diferencial Y, de C hacia D. Por ejemplo, tengo acá, dice, si la región R, ¿no?, es formada por el conjunto de pares ordenados X y se encuentra, ¿ya? Y se encuentra entre 0 y la función e a la menos x cuadrado con x que está entre 0 e infinito. Dice, calcula el volumen del sólido que se genera cuando R rota alrededor del eje Y. Entonces, más o menos, voy a verificar la función. Voy a verificar la función, más o menos. A ver, vamos a ver. Entonces, más o menos acá está el eje X. Y por acá voy a dibujar el eje Y, ¿ya? Por acá que esté el eje Y, el eje que vamos a rotar. Entonces, ya te dije, joven, que deben conseguirse su grado, o al menos para una aplicación como el GeoGebra, ¿no? Para que tú puedas graficar X, llegar a el eje Y. Ya, el eje Y. Ahí está. Más o menos esa gráfica viene a ser así. Es una curva que tiene esta forma. Asíntota con el eje X. Esta región plana, va a generar un sólido de revolución. Esta región plana genera un sólido de revolución cuando tú vas a girar el eje Y. ¿Ya? Cuando tú giras el eje Y. Entonces acá vas a girar el eje Y
genera un sólido de revolución, ¿no? Acá es 0 y se va hacia el infinito, ¿no? Entonces, como la variación está en el eje Y, como la variación está en el eje, perdón, X, la variación se encuentra en el eje X, pero está girando en el eje Y, entonces podemos usar el método de la corteza cilíndrica. Te digo acá, usando corteza cilíndrica. Ya, vamos a usar el método de la corteza cilíndrica. Ese método de la corteza cilíndrica dice que el volumen viene a ser igual 2pi multiplicado por la integral de al infinito sería, ¿no? 0 al infinito. X por la función f de x. Y esta es la función, ¿no?, que está acotada. Y igual e a la menos x cuadrado. Por la función que sería e elevado a la menos x cuadrado. Diferencial x. Diferencial x. Ahí está. Si quieres, tú lo integras usando la función gamma. Si no, volumen es igual a 2pi, por ejemplo. Límite cuando b tiene el infinito. Correcto. Cuando b tiene el infinito. Integral de 0 a b. De 0 a b, x cuadrado. X cuadrado por diferencial x. Ya, ahí está. Entonces, vamos a calcular ese integral. El volumen viene a ser igual 2pi multiplicado por límite cuando b tiene que ser infinito. Joven, ¿cuánto vale ese integral? Ese integral, ¿cuánto valdría ese integral, jóvenes? Acá, si ustedes se dan cuenta, es la exponencial, ¿no? Al costado debería estar la derivada de la exponencial, ¿cierto? Al costado debería estar la derivada de la exponencial. Y la potencia es menos x cuadrado. Entonces, Menos un medio de acá x, sería de e a la x. menos un medio, ¿no? Porque hay que multiplicar por menos 2, ¿no? Por menos 2 y entre menos 2, menos un medio de e elevado a la menos x cuadrado. Elevado de 0 a b, ¿no? De 0 a b. Repito, si usted desea, lo puede hacer usando la función gamma, ¿no? Bueno, el 2 con el 2 se cancela y sería menos pi. Volumen vendría a ser igual a menos pi multiplicado el límite cuando b tiende a ser infinito, ¿ya? Cuando b tiende a ser infinito, ahí está. A ver, se evalúa primero el b, ¿no? Y sería e a la menos b cuadrado, e a la menos b cuadrado, menos e a la cerca es 1, ¿no? Ahí está. Entonces, este límite, ¿cuánto sale, joven? Cuando b tiende a ser infinito, como la potencia negativa es 1 entre infinito, tiene que ser 0, que sería solamente menos 1. Y menos 1 con menos pi sería pi, ¿no? Y entonces la respuesta vendría a ser igual a pi unidades al cubo. ¿Cierto? Entonces, esta es la alternativa, jóvenes, cuando tú tienes la variación en el eje X, pero sin embargo, giras el eje Y. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la opción que tú puedes hacer, ¿no? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, profesor.
Bien, entonces, sigamos a ver. Ahora, cuando hay dos funciones, ¿no? A la vez, digamos, está formada la región por la función f, la función g, las rectas x igual a, x igual a b, y igual a 0. Y la variación está en el eje x, pero sin embargo giro el eje y. Entonces también podemos usar el método de la corteza cilíndrica. Volumen 2pi multiplicado por x, f de x, menos g de x diferencial x. O sea, se resta la función de encima menos la función de abajo. ¿De acuerdo, joven? Entonces, ese es el volumen, ¿no? A ver, por ejemplo, dice ahí, hay el volumen generado por la rotación de la región limitada por las curvas y igual x cubo más 2, 2y igual 3x cuadrado más 2x más 1 alrededor de la recta x igual a 4. Estamos rotando alrededor de la recta x igual a 4. Entonces, voy a dibujar primeramente para ver el límite de la variación. A ver, acá está la ordenada. Y acá está, perdón, la abscisa y esta es la ordenada. Acá el eje Y. Y por acá sería el eje Y, el que va a rotar, ¿no? El, muy bien, entonces, esto es una parábola. Tengo la parábola acá, 2y igual 3x cuadrado más 2x más 1 es una parábola, ¿no? Que más o menos, al darle la forma para encontrar el vértice, tendrías una forma así. La parábola. ¿De acuerdo? Vamos a graficar mejor. Entonces, bueno, vamos a ver la parábola. Y la otra es una función cúbica, x cubo, que sube 2 unidades, ¿no? La función x cubo, lo cual sube 2 unidades. Sube 2 unidades, digamos acá. Para eso que hay que ver el vértice. Más o menos cuando tú graficas, algo así. Ya, algo así la gráfica. Vamos a ver. No me permite graficar bien. Entonces, más o menos. Ya, y la parábola, más o menos. Voy a graficar bien, ya mejor, porque no lo puedo visualizar bien. A ver. La parábola es así. Parábola. Un poco más cerrado. Bien, más o menos. La cúbica, entonces la cúbica, más o menos si tú lo graficas, es x cubo sube 2 unidades. Más o menos así. Por acá estos van a intersectar. Si yo busco el punto de intersección, si yo encuentro el punto de intersección, por ejemplo la parábola, va a haber un momento acá, se van a intersectar por acá. Ya, se van a intersectar.
Eso se pueden dar cuenta al encontrar el punto de intersección. Ya, al encontrar el punto de intersección, se podría dar cuenta. Bueno, ahí está la parábola. Bien, entonces, cuando yo intersecto, vamos a encontrar los puntos de intersección para darnos cuenta, ¿ya? El punto de intersección, punto de intersección, va a ser el siguiente. A ver. X cubo más 2, la función cúbica, lo igualo a la parábola 3x cuadrado, 3x cuadrado, más 2x más 1. Cuando tú resuelves, me salen tres valores. Cuando yo resuelvo, me sale que x va a ser igual a menos 1, me sale x igual a 1 y x igual a 3 medios, ¿no? Profe, disculpe, ¿no es entre 2? ¿Perdón? No es entre 2 el 3x cuadrado más 2y. Es que arriba dice 3 2y. medios. 3 medios, acá un medio y acá x, ¿no? Ahora sí. Entonces, cuando yo igualo, me sale esa relación, esos puntos. Entonces, acá se gira el eje Y. Se gira el eje Y. Acá hay una región formada por ellos y por acá habrá otra región. Entonces, acá, por ejemplo, hay un punto de intersección, pues te decía que se debe intersectar en 3 puntos. Acá hay un punto de intersección que seguramente debe ser menos 1, pues, ¿no? El negativo, menos 1. Acá, otro punto de intersección que sería 1. Sería el 1. Y por acá sería el 3 medios, ¿no? 3 medios. 3 medios. Pero gira, no gira el eje Y, sino gira el eje X igual 4, ¿no? 3 medios. Ahí está. Entonces, el que gira no es el eje Y, ¿no? Es el eje X igual a 4, ¿no? De 3 medios más a la derecha, ¿no? Por acá entonces estaría en la recta X igual a 4. Alrededor de esa recta X igual a 4 es una recta paralela al eje Y, es lo que nosotros vamos a, ¿no? Por generar un sólido entre 3 y 4. Es de la recta X igual a 4. ¿Sí, jóvenes? Entonces, acá hay una región 1, lo cual genera entonces un volumen 1, y acá hay una región 2, un volumen 2. ¿De acuerdo? Entonces, el volumen 1 es generado por la región 1. Según el método de la corteza científica, el volumen 1 viene a ser igual 2pi multiplicado por integral de menos 1 hacia 1. Entonces ya no sería x, sino sería 4 menos x. Cuando está a la derecha es 4 menos x. Si hubiese estado a la izquierda sería x menos 4. Entonces acá 4 menos x. El eje 4 menos x por la función de esta arriba, la cúbica, primero de arriba, x cubo más 2, x cubo más 2, menos la función que está abajo, y en función de x sería 3x cuadrado, 3x cuadrado sobre 2,
más X más 1/2. Ahí está, diferencial X, ¿no? Diferencial X. Listo. Entonces de ahí hay que conocer el volumen, pues, ¿no? De ahí la idea es evaluar nada más. Y son integrales sencillas, pues, ¿no? Esos son integrales sencillas, joven, no hay nada del otro mundo. Simplemente multiplica, estos son potencias, ¿no? Son potencias y evalúas de -1 a 1. El volumen 2 viene a ser igualito. Acá también uso la medida de la corteza cilíndrica, 2pi multiplicada por la integral de 1 a 3 medios, ¿no? De 1 a 3 medios. 1 a 3 medios. Recuerden ustedes, joven, acá está girando alrededor del eje x igual a 4. Entonces sería 4 menos x. ¿Ya? Sería 4 menos x. 4 menos x. Ahí está. Multiplicado la función que está arriba menos la función que está debajo. La que está arriba es la parábola en este caso, que sería 3x cuadrado sobre 2. 3x cuadrado sobre 2 más x más 1/2. Y lo voy a restar, ¿ya? Lo voy a restar la función de abajo, que es la cúbica, ¿no? Y la cúbica viene a ser igual x
que te manden código. Sí, para que regrese su luz. Si no regresa, ya, dice que si no regresa la luz, la clase sigue el jueves y la práctica va a ser hasta el tema que lleguemos ese día nomás. Dice que esperemos si le llega la luz.
el azul, fue el azul. AutoCAD ha sido. AutoCAD ha sido. AutoCAD.